Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, hoy día miércoles 16 de marzo del 2011, son las 7 de la mañana 34 minutos. Además de los temas nacionales que acá a manera de editorial siempre tratamos, buscando la reflexión final para obtener los beneficios de las experiencias que vivimos, experiencias gratas algunas, y por qué no, también de las experiencias negativas o ingratas, se pueden obtener beneficios. La consulta popular, el referéndum, el día de hoy estaremos haciendo entrevistas primero a la ingeniera María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Comercio, quienes organizan la cena, conferencia, un análisis a la consulta popular. El día de hoy, miércoles, a partir de las 7:30, estarán en una especie de análisis, debate, la abogada Gina Godoy por el sí y el abogado Enrique Herrería Bonet por el no. El moderador será el doctor Jaime Amerval. Esto se efectuará en el Hotel Hilton Colón, Salón Isabela 1, a las 7:30. Además, también enterarnos asuntos tan graves como la atención a niños recién nacidos en un hospital en Santo Domingo de Sáchilas, en cartones, incubadoras o cunas improvisadas, en cartones. No podemos aceptarlo, y aunque se nos diga que estamos haciendo escándalo, prensa corrupta, bien por aquellos reporteros que lograron esa fotografía y finalmente pudieron hacer un reportaje para denunciar. Posiblemente el director del hospital no es el responsable, ya que no tiene recursos, dice él. Apenas tienen para 8 niños cada día y al momento nacen 25 niños por día. Entonces imagínese usted cómo pueden atender sin tener recursos, y allí es el Ministerio de Salud el que debe trabajar. No debería existir esta situación. Incubadoras improvisadas con lavacaras plásticas y con cartones. Pero también hay que mirar el mundo, y por eso el día de hoy, ya luego de algunas investigaciones, análisis, lecturas, para hablar sobre la alarma nuclear por el posible desastre realmente, porque todavía no se ha dado, gracias a Dios, todo lo que puede darse en Japón, en la central nuclear de Fukushima, un lugar en el mundo que acá, por lo menos en Ecuador, nunca lo habíamos escuchado, no sabíamos de su existencia, que trabaja o trabajaba con 6 reactores atómicos. ¿Para qué? Para producir electricidad, una electricidad permanente y además la más barata que pueda existir. Recordemos que en el resto del mundo se produce electricidad con derivados del petróleo, se contamina y también se van consumiendo recursos en la parte hidroeléctrica, que sigue siendo la más económica de las tradicionales formas de generar electricidad. En el caso nuestro en Ecuador, en la central de Paute, la utilización de los ríos, que cuando no llueve pues tenemos siempre los apagones. En fin, esa es la situación de la generación eléctrica y la situación para llegar a una gran pregunta y reflexionar. ¿Se justifica tomar riesgos en la humanidad contra la vida y contra el medio ambiente para generar electricidad tan necesaria para el progreso? Es obvio que esto es digno de un análisis. Estaba leyendo, por ejemplo, la opinión de Greenpeace. Greenpeace, esta organización sin fines de lucro a nivel mundial que defiende la naturaleza. Ellos no se oponen a la generación de electricidad con estos altísimos riesgos, con la creación, la construcción de centrales nucleares, pero sí piden a quienes tienen esta responsabilidad mayor control, mayor trabajo en las previsiones. Pero analizando lo que le pasa a Japón, ¿quién hubiera previsto, por ejemplo, un terremoto, el maremoto, todo esto que ha perjudicado no solo a las centrales nucleares de Fukushima, sino también al resto del mismo país de Japón y a la economía mundial, que en este momento se ve afectada?
¿Cómo es que se ha dado este accidente? Para poder de alguna forma determinar, y ya algunos expertos dirán en el futuro si hubo o no culpables. ¿Cómo funcionan los reactores? De acuerdo a las lecturas que hemos efectuado, estos reactores funcionan con uranio, que lo utilizan pues para allí desde el punto de vista físico a enriquecerlos y trabajar para que estos elementos, una vez ya descompuestos en los átomos, que son, mire usted, una potencia, ¿no? Generan una energía realmente extrema. Toman esta energía para hervir agua, convertirla en vapor, y el vapor es el elemento que mueve las turbinas para la generación eléctrica. Ese vapor, luego de ser utilizado, nuevamente se convierte en agua y regresa al ciclo. Aparentemente en esta situación, inclusive se estaría contribuyendo al medio ambiente, porque no se está consumiendo un agua, no se la está desperdiciando, sino que se la está usando una y otra vez para que genere precisamente a través del vapor el movimiento de las turbinas. Hasta ahí todo positivo, todo económico y por otra parte seguro, permanente. Muy difícil que haya un apagón en un país que tenga un reactor atómico para la generación de electricidad. Pero los reactores, al generar energía, se calientan. Y ese reactor necesita refrigeración permanente. Y es allí, al parecer, la debilidad que tienen en el mundo entero estos reactores atómicos. Porque en el caso de Chernóbil fue precisamente esta la causa. ¿Por qué? Volvamos a Japón. Al momento en que los generadores de electricidad, que son atómicos, dejaron de funcionar, por lo tanto, dejaron de funcionar los sistemas de refrigeración. En Japón, de acuerdo a Greenpeace, tenían los sistemas de reserva, consistente en generadores de electricidad en base al diésel. Pero al parecer, estos aparatos no funcionaron de manera oportuna, no se encendieron de manera automática. El por qué todavía no se sabe. O no tenían mantenimiento, no habían sido utilizados durante mucho tiempo, o han sido destruidos también por el terremoto. Esto es lo que hace que aún un país, la segunda, la tercera economía del mundo como Japón, no haya podido impedir que los reactores nucleares ahora estén en esta grave crisis. Y son los 6 reactores. Imagínense si en Chernóbil, que llegó al punto 7 de la escala INES, una escala internacional que califica la gravedad de estos accidentes nucleares. En Chernóbil llegó a tener una potencia y una forma agresiva, por decir así, esa energía liberada, 500 veces la energía que liberó la bomba que cayó en Hiroshima y que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, por lo menos con el Japón. En Chernóbil, un reactor generó la energía de la bomba atómica multiplicada por 500 veces. Imagínese usted el riesgo que la humanidad vive a cambio del progreso y a cambio de este tipo de generación de electricidad económica permanente. Repito, no estamos haciendo ningún valor de juicio en este momento como para que se establezcan responsabilidades o que por lo menos acá en Latinoamérica se comience a tomar medidas. Hay 6 reactores distribuidos entre México, Argentina y Brasil. Ya Brasil ha tenido accidentes nucleares, ventajosamente que llegaron solo al nivel 5, de acuerdo a la historia, porque esto de Japón ahora nos abre una serie de informaciones que posiblemente no teníamos nosotros presentes. A lo mejor Ecuador, que por ahora, por lo menos ni en sueños, aspiramos a tener una central nuclear. ¿Quién sabe si en el futuro el mundo se llene de centrales nucleares con tecnologías asequibles
y que Ecuador también puede ingresar en esta carrera para generar electricidad. 1957, en Rusia, la central de Mayak fue calificada en 6 puntos sobre 7, o sea, gravísimo, como la que en este momento están calificando en Japón. 1957, en ese mismo año, cuando recién comenzaban a construirse estas centrales atómicas en Gran Bretaña, en One Scale, que llegó a la magnitud de 5. 1979, Three Mile Island en Estados Unidos, con la magnitud de 5. 1986 en Chernóbil, Ucrania, magnitud 7, es decir, esa sí ha sido la más grave de todas. Han tenido que evacuar y hasta el momento no pueden volver a vivir allí los rusos debido a que simplemente son tierras ya destruidas, tierras que se perdieron en definitiva. Inclusive el gobierno ruso está pensando allí construir unas centrales turísticas para que la humanidad sepa lo que puede pasar, ¿no? Imagínense estas situaciones que estamos enterándonos en estos días. 1987, accidente radiológico de Goiânia en Brasil con magnitud 5. 1987, en la historia realmente es muy cercana. Y en 1999, Tokaimura en Japón de magnitud 4. Ya hubo un accidente en Japón en el 1999, pero de una escala 4 sobre 7. Y la actual que enfrenta, la de Fukushima, es de una magnitud 6, según esta escala internacional de accidentes nucleares. ¿Qué puede pasar con los 6 reactores? Y esto ya para concluir. Imagínese usted que el reactor 3 ya está emitiendo vapores radiactivos realmente, porque es la radioactividad, dejando escapar ya este vapor. Han desalojado o han pedido que los habitantes de este sector, hasta 30 kilómetros a la redonda, se vayan a sus casas y que no salgan, que tapen puertas, ventanas y que no se sometan a la radiactividad. Luego viene el reactor 4, que ya está incendiándose, el reactor 1 y 2 con las barras de combustible destruidas, el 5 y 6 con el nivel de agua bajo, que lleva al ministro Yukio Edano, dice que por el momento no hay riesgo inmediato para la salud, pero que se tomen las previsiones, inclusive que ni siquiera se dejen mojar por las lluvias. Hablando de Japón, algún experto ha dicho que acá a Ecuador es muy difícil que lleguen esta situación, ¿no?, de lluvias y más, pero igual hay que tener precaución. En definitiva, dejamos allí para que en el futuro el progreso que tanto necesita la humanidad, saber que tiene sus graves riesgos. La reflexión es hasta dónde es posible los riesgos. Chile está invirtiendo con la asistencia de los Estados Unidos en un reactor nuclear. Se pide una revisión porque Chile también siempre ha sido sujeto a terremotos y posiblemente a situaciones que puedan derivarse luego en accidentes nucleares. Imagínese Chile, acá nomás en el sur del continente americano, y en el norte de Sudamérica, Venezuela, que está construyendo un reactor nuclear con la asistencia de Rusia. Queda allí un poco como para la reflexión, si la humanidad se justifica o no poner en riesgo, si hay maneras de prever este tipo de riesgos, imposible en el caso de Japón, salvo que se encuentre por lo menos en los sistemas de refrigeración alternos alguna falta de mantenimiento, lo que llamaría la atención, ¿no? Porque Japón es un país muy organizado, muy sistemático. Vamos al corte comercial.